Hola, bienvenidos al baile los que participan. Aquí conversaremos alrededor de la cultura democrática, contamos historias de participación ciudadana y la búsqueda de la justicia social, económica y ambiental. Y hoy es un día muy importante porque es el episodio piloto de este espacio en vivo que pretendemos hacer con mucha frecuencia y que además es un podcast. Estarán a veces de acuerdo con lo que digamos, estarán a veces en contra de lo que digamos, pero pues esa es la idea. Yo soy Andrés Carvajal y hoy estaré moderando este panel y en la consola está Ricker Silva. Hola Ricker. ¿Cómo estás? Y bienvenidos a todos. Entremos al baile, Ricker. Creo que todos estamos de acuerdo en que la corrupción es mala, que es condenable éticamente, y hasta los corruptos están de acuerdo con esto. Se sabe que no permite que los recursos públicos vayan a la salud, a la educación, a la infraestructura, sino al bolsillo de algunos pocos. Pero los efectos de la corrupción son aún peores si es que esto es posible. Mientras destruye el bienestar social, destruye la democracia misma y hay evidencia de esto. Fuera de los grandes centros urbanos de las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, algunas regiones de Colombia parecen más un estado autoritario que una verdadera democracia. Bueno, esta frase es mía, ahorita la pondremos en contraste con los invitados. ¿Por qué digo yo eso? Porque hay baja o condicionada participación electoral, hay una política dominada por grandes varones electorales en lo local, hay rentas del Estado apropiadas por clanes locales, violencia contra nuevas movilizaciones y los tristemente famosos y abominables asesinatos de líderes sociales. El gobierno culpa los sospechosos de siempre, al narcotráfico, a las disidencias y a las bandas criminales de los asesinatos, pero la explicación parece que no es suficiente. Y por tanto, no sirven tampoco las soluciones de gobierno, que son siempre de corte militar, policial y de incremento de pie de fuerza. Hay evidencia de que la corrupción también hace parte de la macabra lógica de violencia y debilitamiento de la democracia. Entonces, si no se tiene en cuenta este factor, difícilmente se implementarán soluciones que sirvan, soluciones verdaderas. Hoy vamos a tratar de encontrar luces alrededor de la pregunta ¿por qué la corrupción amenaza la democracia? En este panel tenemos a Andrés Hernández y Claire Luné de Transparencia por Colombia. Hola Andrés y hola Claire. Hola Andrés. Hola Andrés, hola Claire y hola a todas las personas que nos acompañan. Andrés es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia y Claire es la directora programática de iniciativas con sociedad civil de Transparencia por Colombia. También tenemos aquí a Inge Valencia y Luis Fernando Trejos. Hola Inge, hola Luis Fernando. Hola Andrés. Hola Andrés, un saludo para todos y todas quienes nos están escuchando hoy. Ellos son los coautores de una serie de documentos de análisis apoyados por FESCOL, la Friedrich Ebert Stiftung, lo dije en mi perfecto alemán, en Colombia, que ilustran esta lógica de violencia, corrupción y declive de la democracia. Por ahí alguien pregunta que si Colombia es un Estado democrático. Bueno, eso también es algo que podríamos tratar más adelante. Sus análisis están enmarcados en el posacuerdo y comprenden la región del Bajo Cauca, Antioqueño y Tumaco, pero tengo entendido que Luis Fernando ha trabajado en el Caribe, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y yo me atrevo a decir que estos estudios que han hecho ustedes sirven como espejo de otras regiones del país. Además, nos acompañan desde toda Colombia y el mundo muchas personas que se han unido a este espacio y a la mitad del programa abriremos los micrófonos para que participen los que quieran. Entonces vamos al grano, si les parece. Inge o Luis Fernando, cualquiera me puede responder esta primera pregunta. Según los datos de su análisis, si bien la presencia de narcotráfico y grupos armados ilegales está asociado a asesinatos de líderes sociales, pues hay regiones donde a pesar de haber narcotráfico y grupos armados no se han presentado incremento en esos asesinatos. Entonces hace falta ahí algo, ¿no? Todo apunta a que el incremento de asesinatos de líderes sociales se presenta cuando la presencia de estos grupos armados ilegales y el narcotráfico, además se le suma unos actores políticos que se alían con ellos para eliminar posibles contendores. Estos actores políticos, y ahí está el link con la corrupción, pues viven de la corrupción y con ella protegen su poder. Entonces la pregunta es,
¿Qué tiene que ver la corrupción en este fenómeno? Inge o Luis Fernando. Bueno, arranco yo. Mira, Andrés, lo que pasa es que hay que hacer un análisis diferenciado porque, digamos, las situaciones no son homogéneas, pero a grandes rasgos lo primero es que los defensores de derechos humanos en los territorios también fungen como veedores ciudadanos y son muy activos en la denuncia pública sobre malos manejos administrativos o algunos comportamientos administrativos desviados por parte de las administraciones locales. Y lo otro es que también en muchas ocasiones esos liderazgos amenazan, y ahí es cuando entonces distintos actores en el territorio los pueden percibir como eventuales contendores políticos y recurren a la violencia. En este caso, lo que uno termina viendo es que también hay una corrupción administrativa que puede estar ligada al manejo de ciertos recursos en las administraciones locales, pero también hay mucha corrupción en clave de impunidad, que termina incentivando a los violentos y desincentivando a los liderazgos sociales. Ok, entendido, pero entonces sí, aunque cada región tiene sus particularidades, podríamos decir que sí se puede hacer un análisis como general de Colombia a través de estos pequeños espejos, ¿o no? Sí, pues si quieren ahí yo meto la cucharada un poco, Andrés. Sí. Pues yo quisiera decir como dos cosas, y ahí pues nosotros nos conocemos con Luis Fernando porque él está en el Caribe, yo estoy en Cali pues trabajando un poco sobre Pacífico también. Y ahí yo creo que hay dos cosas claves, ¿no? Una es que entendamos que corrupción tiene que ver con el uso indebido de los recursos públicos, sí, pero también creo que tiene que ver muchísimo con las cuestiones económicas, pero también con las formas en que se puede o se otorga el poder y las posibilidades de participar, de la participación política, ¿cierto? Y en nuestro país, un poco lo que hemos visto en los últimos años, posterior a la firma del acuerdo de paz, ha sido un aumento importante del asesinato de líderes sociales, que muchas veces se pone digamos, un poco en consideración, que tiene relación con las cuestiones relacionadas al narcotráfico, a las rentas ilegales, pero lo que vamos a ver también es que los asesinatos de líderes, un poco como lo decía Luis Fernando ahora, tiene que ver con las maneras como se ha construido, cómo se organiza el poder a nivel local. Y un poco lo que nosotros hemos visto en nuestros trabajos que se han hecho en el Pacífico, en el Caribe, es que el asesinato de líderes sociales también sucede en lugares donde las élites concentran mucho poder y a veces utilizan algunos de estos actores armados para asesinar a líderes sociales que tienen agendas, como lo decía Luis Fernando ahorita, anticorrupción, de mayor veeduría de recursos públicos, de protección a las cuestiones ambientales, que están a favor de la paz, digamos que hacen un ejercicio de veeduría ciudadana constante. Entonces creo que aquí es importante, y con esto cierro, que entendamos que el asesinato de líderes sociales no depende solamente del narcotráfico, no depende solamente de las rentas ilícitas, sino que tiene un trasfondo político y que tiene muchísimo que ver con la manera en que se organiza el poder a nivel local. Y ahí conecta con las cuestiones que decíamos ahora de la participación ciudadana y de la corrupción. Correcto, queda muy claro. Y esta pregunta, ustedes me dirán si está bien formulada o no. ¿Por qué no está funcionando la democracia en varias regiones de Colombia? Luis Fernando. Bueno, Andrés, ahí yo me imagino que cuando tú hablas de la democracia hay que separar el ejercicio electoral, que digamos en la formalidad sí, cada 4 años sí se cumple con el ritual, la gente va, deposita el voto en la urna, pero eso no es democracia. ¿qué pasa, digamos? Sí, solo el procedimiento, por así decirlo, pero lo que nosotros vemos, y como tú bien lo señalaste al principio de tu intervención, es que hay territorios rurales, especialmente en zonas donde ha habido presencia histórica de actores armados, en los que tenemos una limitación del ejercicio de la democracia solo y eventualmente al plano electoral, ya que en esos territorios hay, como tú lo señalaste también al inicio del space, hay unos comportamientos autoritarios que rayan, digamos, en lo que ha habido algunos avances teóricos de autoritarismos subnacionales, de autoritarismos competitivos, pero que son liderazgos políticos que no toleran la diferencia ni la oposición política. Y en ese ejercicio de oponerse, digamos, a la diferencia, muchas veces utilizan vías legales, sea instrumentalizando la institucionalidad para perseguir al competidor, y en escenarios más extremos, entonces,
acuden a la ilegalidad, como bien lo señalaba Inge, en clave de alianzas o al utilizar lo público para garantizar impunidad y poder violentar de distintas maneras a esos competidores o a esas eventuales fuerzas políticas que amenazan con alterar unos órdenes sociales que están constituidos y que son excluyentes e injustos. Lo otro es que en muchos territorios no hay sociedad civil organizada, digamos, porque sobre ella recayó el ejercicio de la violencia por parte de distintos actores. No es casual ni espontáneo que el grueso de la violencia que hoy se dirige contra la sociedad civil sea precisamente contra los representantes de la sociedad civil en clave de defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, etcétera, etcétera. Y esto también se debe en gran medida a una especie de inercia del conflicto armado que instituyó unas prácticas sociales, unas prácticas políticas en los territorios en los cuales cualquier tipo de organización de la sociedad civil automáticamente se catalogaba como extensión de la guerrilla, brazo armado de la guerrilla. Hoy por hoy ya utilizamos otros neologismos como castrochavismo, neocomunismo, pero aún así se sigue satanizando el ejercicio ciudadano de oposición, que es un pilar central de la democracia. Dos cosas muy rápidas, o sea, yo solamente le diría a la audiencia de nuestro space que pensara también que es democracia, ¿cierto? Entonces, democracia es participación, también muchas veces hablamos en que es infraestructura estatal, o sea, salud, acceso a salud, a trabajo, a educación, y hay algo muy importante que en nuestro país ha sido muy débil y ha sido la administración de justicia, que eso es importantísimo pensarlo, y no todos la tenemos por igual. Sí, una cosa es ser ciudadano o ciudadana en Bogotá, poder participar, poder acceder a muchas cosas en Bogotá, y otra cosa es cuando uno está en la Alta Guajira o en Tumaco, pensando además que cuando hablamos de la democracia en el país, pues hay que pensar también lo que ha sido tener una democracia bajo un conflicto armado de más de 50 años, ¿no? Con todas las cosas que eso ha significado, a pesar que hayamos tenido la firma de un acuerdo de paz. Entonces yo creo que todos esos elementos hay que pensarlos cuando hablamos de por qué la democracia no funciona y por qué hay tanta corrupción y tanto descontento en nuestro país. Andrés Hernández, una pregunta para ti. Desde Transparencia por Colombia, ¿han logrado identificar ustedes correlaciones entre esta corrupción y el debilitamiento de la democracia? Sí, Andrés, claro que sí. Yo quisiera arrancar mencionando que el propósito fundamental de la lucha contra la corrupción es el control al ejercicio del poder. Y una de las particularidades de a través de una separación del poder, a través de lo que llamamos un sistema de pesos y contrapesos, precisamente, por lo menos en la teoría, eso es lo que plantea la democracia, y por lo tanto, cualquier cosa que afecte ese ejercicio del poder de manera legítima y sobre todo pues para satisfacer intereses particulares y afectar a la sociedad en su conjunto, pues es lo que genéricamente cae dentro de ese concepto de corrupción. Claire, ¿qué hace Transparencia por Colombia en conjunto con las organizaciones sociales aliadas en las diferentes regiones del país y no precisamente de los escritorios de Bogotá para combatir la corrupción y estos efectos que mencionaba Andrés? Gracias, Andrés. Varias posibilidades. Y no solo que nacen desde Transparencia por Colombia, pero que también nacen de las iniciativas ciudadanas regionales. Eso lo quiero decir. Transparencia no inventa en región, sino que acompaña iniciativas ya en curso o ya existentes y con muchos actores vivos en esa región. Y yo sí quiero relevar que siempre algo que me asombra, que me sorprende, es que a pesar de que las condiciones de la participación no existen siempre, sí existe una participación fortalecida en el país. Y muchísimas iniciativas de periodistas de investigación que denuncian la corrupción cada vez más, de grupos de ciudadanas y ciudadanos que deciden velar por los recursos públicos o que deciden comprometerse en defensa de lo público. Yo creo que hay miles de iniciativas que podemos valorar. Eso sí existe. La diferencia, y lo decían los colegas ahorita, es que velar significa alertar, significa controlar,
y obviamente disgusta a ciertos actores, ¿no? Y a veces hasta matar a los que quieren alertar y velar por la defensa de lo público. Entonces, ¿qué hace Transparencia? Perdón, no me quiero extender. Transparencia acompaña grupos, organizaciones sociales que deciden trabajar, realizar ejercicios de control ciudadano en distintos temas. Puede ser la inversión de las regalías, puede ser la política pública de las mujeres, puede ser la implementación del acuerdo de paz en tal o tal región. Transparencia con metodologías y pedagogías anticorrupción acompaña a esos distintos grupos ciudadanos. Le estaba diciendo a Claire que esa pregunta yo la hacía precisamente porque es una de las críticas que se le hacen a estas iniciativas anticorrupción, que se generan desde un escritorio de Bogotá, que hay gente que no está con las regiones, que no sabe lo que está pasando, ¿no? Yo te quisiera hacer una pregunta, Claire. ¿Tú crees que el espíritu de las personas que viven en esas regiones es un espíritu democrático, de participación a pesar de todas las adversidades? ¿O crees que ese espíritu democrático de querer participar, de construir su propio futuro, ya pues ha sido socavado por estos factores de los que hemos estado hablando en este panel? De las personas que pude entrevistar o sobre todo acompañar con los equipos en región, sí, yo diría que permanece el espíritu democrático y que a pesar de las adversidades, de los obstáculos, veo muchísimas personas seguir en la lucha. Ahora, muchísimas se desaniman y muchísimas deben salir de su región y deben protegerse. Entonces, eso sí es un punto cada vez más importante cuando los líderes reclaman mayor protección para poder ejercer su derecho. Y yo creo que esa protección todavía sigue siendo muy débil en las regiones. Sí, se necesita una protección efectiva a los ciudadanos y a los que denuncian la corrupción, además. Bueno, llegó el tiempo de que la audiencia participe. Abiertos los micrófonos, los que quieran participar alrededor de esta pregunta. ¿Ustedes creen que la lucha anticorrupción se conecta con la vida de ustedes o no? Esa es la pregunta concreta. Vamos con Anderson Mendivelso. Tienes la palabra. Adelante, Anderson. Buenas tardes. Por supuesto, es evidente que la corrupción amenaza la democracia porque su materialización está sesgando, está coartando los derechos de los demás ciudadanos en todas sus actuaciones y por supuesto que le hace muy mal a la democracia que ese tipo de hechos se presenten y más aún cuando se tiene ese manto de duda, esa falta de justicia, de sanción en este tipo de casos. Lo segundo que quiero señalar es que efectivamente, desde mi punto de vista, es bienvenido las modificaciones en cuanto a sanciones penales, en cuanto a la ley 80 de contratación, en cuanto a compra eficiente, por supuesto que, digamos, hacen un aporte importante en el tema de pliegos tipo que eliminan el pliego sastre. Sin embargo, yo planteo hoy acá en este escenario una discusión más profunda. Y es que necesitamos partir de principios y valores, ¿cierto? Desde casa y desde la educación. Yo tengo la concepción, muchachos, de que podemos cambiar todas las normas, podemos reformar todos los códigos, pero si el ser humano no es consciente de actuar de manera correcta, no es consciente en entender que el servidor público no debe abusar de su poder ni el privado, no es consciente de entender que los recursos son sagrados, que no debo apropiarme de los demás, que no puedo traficar influencias, que no puedo pedir coimas, pues todas las normas serán insuficientes. Pues yo sí creo que se debe cambiar el modelo y tenemos es que plantear desde casa el tema de principios, de valores, de hacer lo correcto y esto sustentado en un tema educativo. Y lo tercero, claro, de manera puntual a la pregunta, nos afecta de manera directa en los territorios porque vemos hoy con mucha preocupación. Yo voy a hablar de mi terruño. Aquí en Tunja, en el escenario de la administración pública, hay corrupción a diario. Hay una figura que se plasmó hace años y es el prorrogar contratos. Se prorrogan todos los contratos en tiempo
de manera descarada y en cuantía o en dinero hasta donde lo permite la ley, que es el 50% más. Aquí se han prorrogado todos los contratos y se dio el escenario desde mi punto de vista, que es el modus operandi para, por supuesto, hacer mal uso de los recursos públicos. Entonces, eso afecta porque Tunja no ha tenido desarrollo. En Tunja hoy hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, y más allá es que se han hecho las denuncias en Contraloría, en Procuraduría, en Fiscalía, pero vemos que la amistad, la cercanía por amistad, por familiaridad o por nexos políticos no permiten que absolutamente nada ocurra. Entonces, claro, en los territorios nos afecta. Cuando en un territorio se presenta la corrupción, su comunidad se ve afectada, su territorio no puede avanzar como debe avanzar, y la consecuencia es que se deja de creer en esas instituciones, se dejan de creer en esas formas de gobierno, y por eso los ciudadanos se apartan muchas veces de los procesos participativos y democráticos, y por eso hoy las cifras de abstención en Colombia. Muchas gracias, Anderson. Ricker, ¿con quién seguimos? Sigamos con Elena. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. La corrupción es el pan de cada día, esto se ve en todas partes, pero los entes territoriales, tanto los alcaldes como gobernadores, son los responsables de que no haya corrupción en las ciudades y en los municipios o en las alcaldías. Entonces la parte también es parte de la parte descentralizada y centralizada del país, que para combatirla no solamente es en casa, sino también que se necesita la participación de los alcaldes y los gobernadores para que no haya más elefantes blancos. Gracias, Elena. Bueno, esta pregunta se la quisiera hacer a Inge, que está en Cali, epicentro del estallido social, Sí. del despertar de la sociedad colombiana. Entonces, Inge, mira, después del estallido social y la respuesta represiva del Estado, especialmente fuerte en Cali y el Valle del Cauca, estamos viendo cómo se replican lógicas locales en el ámbito nacional, incluyendo las grandes ciudades. Pues bueno, creo que para todos ya por fin estamos saliendo un poco de lo que pasó estos últimos meses, y claramente lo que pasó en Cali creo que se extrapoló a otras regiones del país. Nosotros tuvimos un proceso de militarización muy fuerte en la protesta social, y creo que esto no es nuevo de lo que ha pasado en Colombia, ¿no? En general en Colombia y en otros países de América Latina nos hemos marcado por tener estas políticas de mano dura, pero es claro que en este caso particular, pues el gobierno, no sé si lo recuerdan, tomó la decisión de hacer implementar esto que llamó asistencia militar. Sí, y por ejemplo, en el caso de Cali, nosotros alcanzamos a tener más de 12,000 entre policías, efectivos del ejército que los trajeron para contrarrestar la protesta social, ¿sí? Y creo que hay una pregunta muy grande sobre por qué, digamos, la gente que ha estado trabajando en estos asuntos en Colombia y en América Latina, asuntos que tienen que ver con la desigualdad, con protestas que tienen que ver con mayor acceso a oportunidades, a trabajo, a salud, a educación, se reprime militarmente, ¿no? Y bajo este esquema a veces que se utiliza muchas veces como de ir construyendo estas figuras de los enemigos internos, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que ponernos, ahora que conectando algunas de las preguntas, y yo vuelvo a conectar como esa relación entre democracia y corrupción, sí. Creo que tenemos que ver muy bien cómo se están manejando estas situaciones de mucha precariedad en nuestro país. Creo que la vía militar y policial no debe ser la salida, Sí. pero estamos viendo hacia allá. Y yo creo que pensando lo que viene, el próximo año que vamos a tener elecciones, pues creo que es muy importante ver un poco hacia dónde nos lleva este contexto, pues de profunda polarización y de profunda precarización. Sí. Y yo quería cerrar dándoles como 3 casos nuevamente para que pensemos esa relación corrupción y democracia.
Uno en Pacífico, que creo que todos lo conocen. Nosotros estamos a 2 horas, para ser más precisa, de Buenaventura, que es el puerto más importante que tiene nuestro país, que conecta con las economías asiáticas, mueve como el 60% de las actividades portuarias del país. Y la población en Buenaventura, que es de 400.000 habitantes, más del 91% de la población está en condiciones de pobreza. O sea, el NBI, que es el indicador, uno de los indicadores con los que se mide esto, sí, es, o sea, la cantidad de gente que no tiene acceso a servicios básicos, a agua potable, a un hospital, aunque sea de primer nivel, es inconcebible que en el puerto más importante del país la gente vive en unas condiciones tan precarias. Por donde entra tanta riqueza. Ajá, y eso tiene que ver en parte por corrupción, tiene que ver por, digamos, las dinámicas de conflicto que se viven allí. Y yo cerraría diciendo, yo creo que en nuestro país el narcotráfico y el conflicto han sido, digamos, aspectos muy importantes para poder entender un poco las duras condiciones, situaciones en las que nosotros vivimos. Pero de la corrupción no se habla, ¿sí? O sea, con el narcotráfico poco se habla del lavado de activos. Ahorita, pues, una de las personas decía, bueno, la corrupción hay que enseñar a que la gente no sea corrupta desde casa, y es muy importante, pero creo que en nuestro país hay que ver, digamos, como lo decíamos al comienzo, esas redes de poder local que conectan con lo nacional, que manejan ciudades, regiones enteras a su antojo, ¿sí? Utilizando la fuerza de actores armados, de actores ilegales. O sea, tenemos unos casos de corrupción terribles, y en nuestro país creo que falta contar mucho más esa historia de cómo los fenómenos ilegales se conectan con los legales y se conecta con la corrupción. Sí. Creo que no los podemos ver de una manera separada, y tenemos una historia larguísima por contar y una impunidad que rebatir. Entonces, bueno, eso lo quería decir ahí, como conectando varias cosas. Asumiendo, Luis Fernando, esta pregunta es para ti, que existe la voluntad del Estado, porque pues ya está un poco puesto en duda con lo que hemos hablado, con lo que acaba de decir Inge. ¿Qué podría hacer el Estado para ampliar la democracia en el país y prevenir la corrupción? Pues yo lo primero que creo es empezar a desescalar el lenguaje en torno al opositor o a quien se configura como opositor político. Es decir, entender que la oposición es un pilar fundamental y central de las democracias, que los opositores no son enemigos del Estado ni del gobierno en el plano personal. Y por otro lado, creo que también necesitamos hacer un ejercicio, o que se promueva desde el Estado un ejercicio de desnaturalización de la corrupción. Es decir, que empecemos a transitar hacia narrativas en las cuales no solo en la palabra se condene, se sancione a los corruptos, sino que también esto vaya acompañado de sanciones efectivas en lo judicial, en lo disciplinario y en lo económico. Porque lo que hoy evidenciamos en muchos territorios del país es que la corrupción es casi que un rasgo de la cultura política en los territorios, y es normal, sí, muy normal, que los políticos se enriquezcan en los cargos públicos. Sí, correcto. Y nuevamente cada 4 años los reelegimos a ellos o a sus familiares, pero no hay una sanción efectiva hacia los corruptos. De acuerdo. Bueno, ya estamos llegando casi al final, entonces nos quedamos con la última pregunta, que me gustaría que la respondieran los 4 de la manera más concreta posible, y es: ¿qué podría hacer la gente? ¿Qué podríamos hacer nosotros para responder a esto? ¿Qué podemos hacer para ampliar la democracia en el país? El que quiera empezar puede ser Andrés. Bueno, pues muy breve. Yo creo que hay que hacer lo que a veces nuestros líderes públicos no hacen, y si es no caer en esas redes de corrupción, no caer en alimentar esos esquemas sociales que muchas veces parecieran darle más aceptación a los vivos, a las personas que con la trampa logran ciertas cosas. Buena parte del cambio de la gente está ahí. Por supuesto, no hay fórmulas mágicas para vencer la corrupción, pero creo que entre todos podemos hacer un trabajo fuerte de fortalecimiento de la democracia.
Y creo que lo otro muy clave es pensemos muy bien el voto. Arrancamos otra vez ciclo electoral. Hay que salir a votar masivamente, votar de manera genuina, legítima y honesta. Luis Fernando, la misma pregunta, ¿qué puede hacer la gente? Yo creo que tenemos que organizarnos, movilizarnos y participar. Ya está bueno de los escenarios de debate en la tienda y en la esquina, y esos debates hay que llevarlos al escenario público, y como bien lo dijo Andrés, tenemos el próximo año 2 oportunidades invaluables para iniciar a incidir políticamente en esas elecciones nacionales que se nos vienen. Sí, toda esa energía gastada en Twitter, por acá en Twitter o en otras redes sociales, o como tú dices, en la esquina, en la tienda del barrio, que la gente se exaspera, tiene mucha energía para pelear, para discutir, bueno, se puede enfocar en movilizarnos de verdad, ¿no? Claro. Bueno, Inge, la misma pregunta para ti. Creo que las respuestas son coincidencias. Yo creo que hay que participar electoralmente, o sea, tenemos que votar bien, informarnos, tratar de no elegir a los mismos que nos han estado pues robando. Y creo que hay que pensar otros escenarios también, ¿no? La movilización, la participación y la veeduría, así suene como muy cliché, pero creo que necesitamos ser mucho más activos, un poco como lo decíamos, creo que las redes sirven, son útiles. Sí. Mejor dicho, hay que como combinar esa vía online y offline, porque las redes sirven para hacer veeduría, creo que tienen mucha potencia, pero también necesitamos mucha acción, y eso sí nos lo ha mostrado. Creo que lo que ha pasado en nuestro país, en el continente en los últimos años, necesitamos mucha movilización que se concrete en participación. De acuerdo. Y Claire, de pronto podríamos terminar contigo sobre movilización. Tú que sabes tanto de movilización, ¿qué nos podrías aportar sobre la movilización y cómo ampliar la democracia en el país vía esa movilización? Pues yo creo que las marchas de 2019 y las recientes marchas de 2021 nos demostraron muchísimas formas de movilizarse. Yo creo que involucrando a los artistas, involucrando a muchísimos individuos que no necesariamente pertenecen a un grupo o a un sindicato, y yo creo que las redes sociales sí manifiestan esas distintas formas de movilización, y yo creo que hay que valorar esas distintas formas, no simplemente ir a la calle, pero como decían los colegas, participar en una veeduría, hacer una obra de teatro con un mensaje político claro, desfilar en la calle. Hay miles de formas de participar, pero yo quería también terminar invitando a denunciar, y creo que últimamente la corrupción se está denunciando cada vez más, muchas cifras lo demuestran, a condición de tener las condiciones para hacerlo, eso insisto, pero creo que hablar del tema, promover la denuncia, acompañar la denuncia y luchar para que haya investigación sobre esas denuncias puede también ser una dentro de esas herramientas. Sí, volvernos un poquito sapos podría ayudar. Sí, sapos de honor. Sapos de honor. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Claire. Muchas gracias a todos los participantes. Se acabó este baile, pero nos vemos en el próximo baile de los que participan. Estas conversaciones tienen el apoyo de FESCOL, la Friedrich Ebert Stiftung, quienes están comprometidos con la democracia, solidaridad y justicia social, y el apoyo también de Transparencia por Colombia, organización no gubernamental que invita a que luchemos juntos por una Colombia libre de corrupción. Y nuestro aliado de difusión, Publímetro Colombia, y gracias también a Ricker Silva y a la Sala Faniáticas, que es donde estamos grabando